Quiero a vos conmigo, quiero tu voz sin miedo a discutir, sin miedo a criticar. Hola, 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 hola. Qué día ayer, ¿eh? Bueno, fue a votar con el corazón y con la cabeza. Yo no voy a hablar de las PASO, no voy a hablar de los resultados, no voy a hablar de política, voy a hablar de la realidad, de esta que vivo cuando salgo a la calle, cuando voy al supermercado, cuando voy a la farmacia, porque a mí de ayer a hoy no me cambió nada y seguramente a usted tampoco. Por eso voy a charlar con alguien que desde el año 94 me desasna, con el doctor Eugenio Semino. Él es abogado, es gerontólogo, es el ombudsman de la tercera edad. Y ustedes saben muy bien que, como yo, ya estoy en la tercera, pasando a la cuarta, todos los temas que atañen me interesan desde hace muchísimos años. Así que, nada, cortito, cortito y al pie, porque quiero charlar y mucho con Eugenio Semino. ¿Les van a dar los medicamentos gratis? Fanny, nada. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Sin miedo a discutir, sin miedo a criticar, sin miedo a disentir, sin miedo por vivir, sin miedo por morir, sin miedo por tratar, sin miedo. Te quiero así conmigo, sin miedo ya de amar. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Sin miedo a discutir, sin miedo a criticar, sin miedo a disentir, sin miedo por vivir, sin miedo por morir. Te quiero a vos conmigo, quiero tu voz sin miedo a discutir, sin miedo a... Bienvenido, Eugenio. ¿Qué tal? Qué gusto. Hace 25 años que nos juntamos a charlar. Sí. ¿Sabés que hace 25 años que tengo este programa? 20 no es nada. Y 25 menos. Estamos igual que desde la primera vez que vos lo grabaste y lo tenés en un pendrive. Es así. Que perdí ese pendrive, me quiero matar. Y sabés que reintegrártelo sale mucho, ¿eh? Y yo pago lo que sea porque en ese pendrive había gente maravillosa, vos, entre otros, el doctor Carlos Gurucharri, estaba la pareja de Maurice Jubat y Nelly, su mujer, Beltrán. Ana María Campoy. Y vos sabés que la persona que estaba ahí, que ahora se me fue el nombre, la profesora de música que creía en el amor, que tenía 90 y pico, fue la profesora de música de Miguel Ángel Estrella. Ah, mira. Bueno, vi tu programa con Miguel Ángel Estrella. Y cuando me dijo Berta, me dio el nombre, yo dije, vos sabés que yo la tuve en mi programa. Dice, sí, me preguntaba si estaba casado, si estaba soltero. Ahora vos fíjate que lo bueno es que lo más saludable que puede pasar es el tiempo. Totalmente. Porque la vida, contra lo que algunos creen, no es cuantitativa. Es decir, no es acumular horas de vuelo, sino producir, hacer, amar. ¿Cómo lo sintetizó Eladia Blasquez en una canción? Honrar la vida. Exactamente. No es permanecer ni transcurrir. Exactamente, y para eso nos tienen que ayudar. Es decir, nos tienen que ayudar en términos no de darnos un bastón, sino de no violar nuestros derechos, ¿no? Como ciudadanos, como seres humanos, porque hay también un concepto que no es solo de Argentina, pero que se nota muy fuertemente en Argentina, que a medida que va transcurriendo el tiempo de tu vida, vos en lugar de tener derechos, de que se te reconozca
lo que hiciste a través de ese tiempo, cada uno de nosotros es una historia, te van limitando, te van recortando. Y marginando. Claro, y eso, más allá del gravamen que produce para el que transcurrió esa vida, es el espejo donde se miran los más jóvenes, los más chicos. Por lo cual, si no hay una mirada holística sobre la sociedad, es muy difícil que se puedan resolver los problemas. Yo, bueno, en todo lo que hemos vivido, en lo previo, las campañas electorales que seguirán hasta octubre, veo, y lo digo con todo respeto, pero un pensamiento extremadamente elemental en el sistema político, ¿no? Por no decir casi primitivo, ¿no? Es decir, no sé de qué se discute, ¿no? Por ejemplo. A mí me llama la atención. En un momento dado se habló del 82% móvil, que era una necesidad y sigue siendo una necesidad para las personas que trabajaron durante 30 años, aportaron y realmente la lógica es que puedan seguir viviendo como antes, porque trabajaron y realmente les pertenece. Hubo un grupo en el Congreso de la Nación, que fue mayoritario, que se opuso al 82% móvil. Así es. Gente de ese mismo grupo, en esta campaña que pasó, por eso lo hablo ahora que terminaron las PASO, dice que vamos a tener medicamentos gratis para todos los jubilados. Sí, por eso... ¿Hay posibilidad de que eso sea una realidad o es un sueño? Mira, yo en todo este tiempo que vengo escuchando propuestas, lo que recuerdo muy claramente a través de cada personaje que aparece, algo que decía Napoleón en el siglo XVIII. Napoleón decía que nunca se miente más que después de la caza, que durante la guerra y que antes de una elección. Y realmente resignifico eso, porque más allá de quien lo dice, pareciera ser que no hay impuesto para la mentira o el destrato o la inconsistencia mientras se tira una consigna. Y cuando se habla de medicamentos, primero, Fanny, que tenemos que hablar integralmente del problema del sistema de salud. Hace algún tiempo atrás se le amputó una pierna equivocada a una paciente. Cosa que todavía no puedo entender. Y tantas cuestiones que uno ve diariamente, quienes hacemos asistencia directa, vemos barbaridades todos los días. Ahora, el problema del medicamento, el problema de la industria del medicamento, si tenés un auspiciante vas a tener... No. Mis auspiciantes saben que yo acá digo lo que pienso. Si alguien se ofende, se retira. No, pero inclusive ni es problema de los propios laboratorios. El problema... Pero es problema de los laboratorios. A ver, desde el 63, Arturo Oñatibia, gobierno de Arturo Illia. Arturo Oñatibia, seguramente los jóvenes, los chicos, ni lo ven, ni figuran los libros. ¿Hay alguna calle que se llame Oñatibia? Yo por acá no conozco. Les tiramos la idea. Arturo Oñatibia, contá por favor, para que los jóvenes sepan. Yo acá estoy rodeada de jóvenes y me encanta. El otro día hablábamos del Pidio González, que tampoco los jóvenes no saben quién fue. No, pero por eso son personajes decisivos de nuestra historia. ¿Qué hizo Oñatibia? Arturo Oñatibia tuvo la provocativa idea en el 63 de que se fabricaran las monodrogas, las drogas genéricas para tomar un lenguaje actual, en Argentina. Y obviamente, ¿qué hicieron los laboratorios? Se asociaron rápidamente con el poder militar de turno y demás, y derrocaron al ministro de Salud y al gobierno constitucional de turno, que era el del doctor Arturo Illia. Y de ahí para acá, no solo que hoy la monodroga, la droga básica, viene con un royalty, con una marca que te cobran
del exterior, sino que a su vez las propias empresas fabricantes vienen financiando el sistema político. En el año 97, es más, esto se formalizó, las tres grandes cámaras crearon un nombre de fantasía, que fue la industria del medicamento, que es, para que se entienda también en un idioma actual, cartelizar el mercado del medicamento. Y se hizo a través de un contrato de PAMI. En ese momento estaba Víctor Carlos Alderete, el breve. El que tenía el patiecito para jugar al la golf en cancha el de golf balcón. en la oficina. Bueno, y así fue quedando. Se fue. Graciela Ocaña peleó mucho contra eso. Sí, pero no, recién el contrato se cambió por cuestiones políticas y también por problemas internos dentro de las empresas en el año 2017. ¿Cómo es el sistema de los medicamentos? Te lo digo por experiencia propia. Yo durante toda mi vida activa, antes de jubilarme, aporté a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Yo tengo un hijo discapacitado, que toda la vida UTBA me dio los medicamentos. Desde hace 2 años, UTBA me dice, no tenemos los medicamentos, cómpralos y nosotros te devolvemos. Me lo devuelven 6, 7 meses después, lo cual se deprecia el dinero, pues son medicamentos caros, el toma anticonvulsivos, y no los puedo dejar de dárselos porque tiene convulsiones, retrocede 10 años en su tratamiento. Esto, ¿ante quién uno puede formalizar la queja? Mira, ¿es normal que pase esto en otros sindicatos? Desgraciadamente, las obras sociales están en una crisis realmente cuasi terminal en muchos aspectos, y muchas de ellas son gerenciadas por sistemas privados, vale decir, no gerencian directamente la actividad. Con, bueno, pilas de denuncias de corrupción que hemos visto, vemos lo que fue la bancaria, una de las obras sociales líderes en su momento. Sí, pero con un delincuente a cargo durante muchísimos años. El sanatorio bancario, que inclusive fue... Mató gente. Pero por supuesto que sí. Medicamentos oncológicos truchos. Exactamente. Zanola, no sé si todavía sigue preso, si está en libertad. No, todavía sigue... Sí, con prisión domiciliaria por la edad. Domiciliaria. Pero bueno, ahí tenemos un problema muy serio. Ahora, yendo al medicamento en sí, en Argentina todos los argentinos estamos automedicados. Lamentablemente. Nos duele el dedo gordo del pie, vamos, compramos un antiinflamatorio. Y siempre hay un amigo que te dice, andá y ponete eso que a mí me dio resultado. O me hizo, exactamente. Cuando vamos envejeciendo, tenemos una tendencia a la polifarmacia, es decir, acumulamos. Fuimos al traumatólogo, nos dio tal cosa, la rodilla no nos duele. La presión. Era por 45 días, pero como me hizo bien, voy al médico, que tampoco veo al médico. Veo a la secretaria del médico que me copia la receta y en lugar de 45 días lo tomo 4 años. Muchos de esos medicamentos se convierten en meros placebos, porque tienen un efecto como los ansiolíticos, ¿no? Y si no tomo la pastillita a la noche no puedo dormir. Y en realidad lo que estamos tomando después de tomarlo 20 días continuos, estamos tomando un placebo. Sí. Pero tenemos que tomar una pastillita. Somos adictos a algo. Tenemos un problema muy serio porque a menos médico, más medicamento. A menos consulta, a menos tiempo de escucha, más medicamento. Tenemos a su vez el otro tema, que el que necesita la medicación tal vez no la puede comprar. Ese es el tema. Entonces vos fíjate qué combo. Algunos compramos de más, otros repiten medicación que ya no necesitan y a otros no les alcanza lo que realmente necesitan. Y algunos muertos siguen comprando. Sí, bueno, recordemos que en PAMI fue habitual esto, hasta inclusive la actual gestión aparecieron 580.000 que habían fallecido hace rato y gozaban de buena salud farmacéutica, ¿no?
Pero bueno, ante esta situación, y yo creo que más que promesas o decir cosas en el aire, lo que hay que apelar a algo que también decía otro ministro de Salud que se fue en el exilio en el 54, no en el 55, que fue Ramón Carrillo. Ramón Carrillo decía, el primer medicamento es el alimento. Y esto, si no lo tomamos como tal, vamos a ver que vamos a tomar la droga antihipertensiva, losartán, enalapril, que vale 1.800 pesos por mes, pero a su vez no vamos a tener con los 11.500 pesos de haber mínimo la posibilidad de comprar una sal de bajo contenido en sodio. Que cuesta 100 pesos Exactamente. el cosito así. Ahora, tocaste un punto muy interesante, los alimentos. Yo no me acuerdo en qué campaña ni qué futuro presidente o presidente prometió que se iba a sacar el IVA para la tercera edad. Los jubilados no iban a pagar IVA en los alimentos. ¿Vos te acordás de eso? Sí, ¿O yo estoy loca? Inclusive fue un programa en el 2016 de reintegro de IVA hasta 300 pesos mensuales en la compra de elementos de primera necesidad, fundamentalmente medicamentos. No sirvió. Pero además, en este momento sería 6 por 5, 30, sería 6 sachets de leche. Claro, da pero 50 pesos vos el ponés sachet. que se hubieran actualizado esos 300 pesos. Igual no sirvió porque... Todo el IVA hay que sacarle a la tercera Pero edad. obviamente. Al jubilado que cobra el mínimo, no le prometas un aumento, sacale el IVA de los alimentos. Pero ¿sabés qué pasa? Si vos le sacás el IVA del 21%, el IVA es el impuesto que más plata pone para pagar las jubilaciones. Entonces, te das cuenta Es un círculo vicioso. que estamos... Claro, estamos en una paradoja permanente. Es decir, si no hacemos una reforma estructural de la seguridad social, lo que nos va pasando es lo del cubo mágico, ¿no? Es decir, cuando arreglamos uno de los colores, se nos desparrama el resto. Y encima, esto pareciera ser como el cubo mágico, pero con un sistema político daltónico. Entonces es mucho más complicado, ¿no? Me gustaría darle a la gente algo positivo. Esto puede tener una solución, aunque sea gradual. ¿Cómo? Sí. Mira, el primer tema, nosotros en gerontología decimos que la seguridad social tiene 3 pilares: el trabajo y la previsión, la salud y la educación. Estos 3 pilares se desarrollan en común en una sociedad y cuando entran en crisis los 3 pilares. Repetime los pilares, por favor, para que los políticos que nos están... Trabajo y previsión, salud y educación, que acá se la ven como cuestiones aisladas, por eso uno, cuando te hablan de seguridad social, te hablan de lo previsional, salud queda al margen, y en realidad todo esto tiene que interactuar. Es más, obviamente no da el tiempo de televisión, pero simplemente una pastilla. Si pensamos que antes de 1810, en el consulado, Belgrano decía que el trabajo de las mujeres tenía que ser equivalente en el reconocimiento al trabajo de los hombres. ¿En qué año fue? 1806. Hoy justo el día de la Reconquista, 12 de agosto. Ahí tenés uno de los pilares, trabajo. En paralelo, creaba, también antes de 1810, la Escuela de Náutica, de Dibujo y de Comercio, educación. Por esos años también había un catalán que ya con la Revolución de Mayo se generaba el protomedicato. Trabajo, educación, salud. Y así vamos a ver el desarrollo en nuestra propia historia de cómo fue fortaleciéndose. En 1870 teníamos hospitales públicos. ¿Y cuándo empezamos a involucionar? Yo creo que el último siglo, el último
de mediados del siglo pasado para acá, lo que se perdió es la brújula. Se perdieron los sueños, se perdieron las utopías. Y dijimos, bueno, si a Argentina siempre le fue bien, ¿por qué no va a seguir siendo así? Ahora yo me pregunto, ¿por qué no reaccionamos cuando Menem hizo un montón de promesas y después en un reportaje dijo, si yo hubiera dicho la verdad nadie me habría votado? ¿No era ese el momento de reaccionar y empezar a exigirle a las personas que hacen campaña que cumplan con las promesas de campaña? Pero vos te acordás del Menem 95, que nadie votaba a Menem. Era un voto vergonzante, pero cada uno tenía su crédito. Me acuerdo del cohete que te iba a llevar de acá no sé a dónde. Pero había argendólares, había... Es decir, nadie pensaba... Había Ferraris a 250 kilómetros que nadie paraba. Bueno, y hoy, ¿qué estamos? Como el siglo XIX, saliendo a la ventana a ver si llueve para que haya soja. Es decir, nos hemos primitivizado como sociedad, pero no solo en la economía, que puede ser un dato, culturalmente. Es decir, hoy tenemos jóvenes, tenemos chicos, que no tienen vocablos para armar una frase. No leen. Bueno, no tienen vocabulario. Y esto no es culpa de ellos, no. Es más, es mucho más culpa de nuestras generaciones, que no hemos sabido, como lo habían hecho los precedentes a nosotros. Entre 1860 y 1874 se fundó una escuela día por medio en Argentina. Sarmiento. Ahora, después... Y los maestros se educaban permanentemente. Y llegó el método lancasteriano. Después distorsionamos nuestra historia porque decimos, no, pero la Patagonia vendió... Es decir, vamos negando. Es una sociedad que si hoy el goza con su enfermedad, ¿no? Si hoy el presidente que salga te llama y te dice, Eugenio, sos el ombudsman de la tercera edad, conocés las quejas, porque después te voy a preguntar, si me da el tiempo, cuál es la queja que más se repite. ¿Qué consejo me darías para que la tercera edad pueda estar mejor? Porque todos vamos a llegar a la tercera edad y la longevidad cada vez es mayor. Mira, le contaría algo que manejamos en gerontología y que lo decía el doctor Roberto Kaplan hace muchísimos años. Hay un momento, y lo viviste vos, que es el nacimiento, donde cohabitan las tres edades. El niño que está surgiendo a la vida, la primera edad. Con bisnietos, las cuatro edades cohabitan. Pero en el momento del nacimiento, vos eras la edad adulta, el niñito, quien nacía, era la edad nueva, la primera edad, y había una viejita que se moría en ese momento, que era la placenta. Si alguno de estos tres actores hubiera tenido problemas antes de ese momento, hubiese puesto en riesgo a los otros. Es verdad. Y en la sociedad pasa exactamente eso. Si quien tiene que decidir, quien tiene que administrar los recursos, no ve desde el mangrullo a la sociedad y quiere arreglar pedacitos, y dice, bueno, che, los viejos para lo último, porque total son los que están más cerca de morirse. Lo que va a estar rompiendo, por ejemplo, con ese criterio, lo que decíamos antes, el espejo que adelanta, en el que se mira el joven. Si yo soy pobre, si yo soy excluido, si a mí no me reconocen deseos, y soy eso que está viendo el joven, ¿por qué el joven hoy no va a agarrar el coche a 200 kilómetros por hora después de tomarse una botella de whisky? Si no tengo futuro. ¿Me explico? Entonces, las sociedades que logran ver eso van equilibrando. No lo van a resolver en un día, en 2 días, se va a resolver generacionalmente, pero no en la situación que estamos en Argentina, donde en lugar de crear puentes se generan abismos. Hay un arquitecto contemporáneo griego
que escribió un trabajo muy interesante que se llama Ciudad de Umbrales, Ciudad de Puentes. Si no existen quienes creen y quienes crean esos puentes, lo que vamos a estar permanentemente, insularmente, viviendo una Separados. realidad totalmente distorsionada. Y por último, ¿cuál es la queja más frecuente que recibís en tu oficina? De todos estos temas que hablamos. Pero la que se repite. Mira, la más angustiante, la que más llega, tenemos 300, 400 casos por día, es lo referido a salud. Lo demás, obviamente, la queja del salario que no alcanza, pero a su vez hay otra que no es menos importante y es muy recurrente, que es la soledad. Lástima que ya se me termina el tiempo, pero los grandes especialistas en gerontología dicen que el optimismo, la risa y estar acompañado y tener amigos y hacer algo que a uno le gusta es la mejor forma y la mejor medicina para prolongar la vida. Pero no somos ninguna otra cosa que jóvenes arrepentidos. Te digo que de todas formas pregunté si el mate, el café y el té eran buenos y me dijeron que son maravillosos, sobre todo si uno no abusa de ellos. Así que de parte de Martín Cabrales y mío, para que disfrutes en la oficina. Son muy amables. No, es Martín el que me ayuda a ser amable. Eugenio, como siempre, un placer. Y a quienes ya dieron el paso, cruzaron el puente y están para las elecciones de octubre, cumplan las promesas de campaña, por favor. Yo quiero que le vaya bien a todos. Yo también quiero que nos vaya bien a todos. Y ¿sabes qué? Quiero que mis nietos no se vayan del país. Gracias por estar acá. Sin miedo de pelear, sin miedo a la verdad, sin miedo de enfrentar los miedos. Sentate junto a mí, que somos uno. Tu miedo es como el mío.